Qué bueno es Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios permanece fiel y ha permanecido fiel hasta este momento. Vamos a venir rápidamente a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Filemón, capítulo 1, que es el único capítulo de Filemón, desde el versículo 8. Gloria a Dios. Del versículo 8 al 14 vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario. Amén. Pedimos a nuestro Dios que sea Él quien pueda hablarnos a través de su palabra. Si hemos puesto un poco de atención a la lectura, yo quería darle un pequeño tema a este breve mensaje, porque como que leemos un poco de historia y muchas veces nosotros nos preguntamos a saber de qué va a hablar la hermana, ¿verdad? O a saber de qué va a hablar el hermano. No es como decir, esfuérzate y sé valiente. Uno ya sabe, ¿verdad? Que a lo mejor cuál es el mensaje, cuál es lo que uno quiera tratar de decir o lo que se va a decir. Pero en esta noche quería ponerle un pequeño tema y es produciendo para el reino. Amén. ¿Cuántos estamos produciendo para el reino? Me llamaba mucho la atención y es por eso en que meditaba mucho en este mensaje. Aún así he estado escuchando tantos mensajes que tienen una referencia con esto tan bonito que puede hablar a nuestras vidas y nos puede hacer entender la vida cristiana y el cómo nosotros estamos manejando nuestra vida cristiana para Cristo. Porque muchas veces nosotros pueda que entendamos que ser un buen cristiano es solo venir, y por eso también me sentía muy satisfecha de escuchar en los últimos mensajes cómo tiene que ser un verdadero cristiano, porque a lo mejor muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a pensar de que un verdadero cristiano es el que está en todos los cultos. Un verdadero cristiano a lo mejor sea el que mejor predica, o el que mejor canta, o el que mejor levanta las manos, no sé, usted imagínese. Y no es referente a eso que nos vamos a llamar ser buenos cristianos. Para que Pablo pudiera decir al final he peleado la buena batalla, tuvo que haber pasado muchos procesos. Y si usted lee detenidamente esta pequeña carta que Pablo le envía a Filemón, en este pequeño tiempo, en este pequeño proceso, Pablo es prisionero. Pablo está en una cárcel y Pablo no ha dejado de trabajar para el reino, aún estando en la cárcel. Pablo sigue produciendo y Pablo no le interesa quién está en la cárcel, quién es el que vive con él, quién es el que con el que duerme, con el que come. A Pablo no le interesa quién es el que está ahí con él. A Pablo le interesa ganar un alma más para el reino de Dios. Y Pablo no se queda hasta ahí. Pablo nos sigue dando un gran ejemplo para que nosotros podamos entender cuál es la finalidad de, al fin, valga la redundancia, al final de nuestra vida, poder decir he peleado esa buena batalla. Pablo nos relata cómo él va transformando. No solo se queda con hablarle a la persona, no solo se queda con llevar el evangelio, sino que Pablo va más allá todavía. Y Pablo viene y él transforma, y él discipula. Y nos encontramos con un pequeño personaje que es Onésimo. Onésimo, en esta historia, Onésimo viene de hacer a lo mejor algo pequeño, o a lo mejor no mató a nadie, pero Onésimo viene
de discutirse un poco con Filemón, viene de, no sé, quizás no hubieron cuentas cabales, quizás le robó dinero, le quedó debiendo, la escritura tal vez no sea muy clara, pero habla de que hay una pequeña deuda. Y Onésimo, en ese tiempo en la historia, en los romanos, si no me equivoco, en ese tiempo, ese delito era penado con muerte o con cárcel. Y por eso es que Onésimo llega a la cárcel donde está Pablo. Entonces viene, y Onésimo viene pues no de ser un santo, ¿verdad? Si vamos a parar a una cárcel, pues a lo mejor, yo sé que ahí hay muchas personas que a lo mejor fueron involucradas y sean inocentes, pero en este momento el personaje del que estamos hablando no era inocente del todo, porque Pablo, en la escritura que ahí nos presenta Pablo, lo que Pablo está tratando de expresar es que él tiene una cierta pena, un cierto pesar de las cosas que hizo Onésimo con Filemón. Entonces, para ir saliendo un poco del contexto, porque el tiempo siempre nos consume muy rápido, Pablo viene de empezar a conocer a Onésimo. Pablo viene, Pablo le habla, Pablo le dice, Onésimo ya siendo creyente, porque dice que había estado con Filemón, había sido un ayudante de Filemón. O sea, es como que alguien de los que nosotros estamos aquí pueda ser nuestro mejor amigo aquí en la iglesia, pueda ser nuestro líder, nuestro anfitrión, puede ser alguien cercano a nosotros acá en el templo, acá en la iglesia, puede ser alguien, no necesariamente un inconverso, sino alguien relacionado con nosotros, alguien que puede conocer de la palabra de Dios. Entonces, Filemón y Onésimo tienen esta pequeña discusión. Onésimo es llevado a la cárcel y allá está Pablo que nos da ese gran ejemplo de cómo podemos seguir produciendo para el reino, de cómo no debemos quedarnos estancados, sino que podemos ir, como dice su palabra, pues en algún momento tenemos que ser como el Señor, ir de gloria en gloria, no quedarnos ahí solo porque ya se convirtieron dos hermanos, ¿verdad? No debemos quedarnos solo ahí, no solo donde yo creo que ya hice suficiente. Por eso la palabra de Dios nos dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos obreros habemos esta noche acá? ¿Cuántos tenemos ese deseo, esa necesidad de ir produciendo para el reino? No solo por ir produciendo, porque yo veía unas materias en la universidad que hablaban de la producción y de la calidad que ejerce ciertas producciones. Muchas veces nos decían los licenciados, si por ejemplo, las leches o las sodas, si ustedes se fijan a veces en los productos, si una soda se cae, esa soda ya no se puede abrir, a veces ya no se puede consumir, depende qué tan fuerte haya sido el golpe. A veces generan gases que pueden ser tóxicos también, pero y así tendría que darle muchas más especificaciones, pero ellos nos decían, no nos sirve de nada seguir produciendo, si el producto que estamos produciendo está en mal estado, o si el producto que estamos produciendo se daña o le pasa algo. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de productores somos? Si estamos produciendo para el reino, usted se da cuenta que Pablo no fue un productor de mala calidad. Pablo fue un productor que que hacía las cosas conforme al corazón de Dios y que ganaba a las personas no solamente para una posición, no solamente para que esta persona viniera a Cristo, que bueno, eso ya es una gran ganancia. Pero hay un versículo, no sé si es Mateo 23, alguien que me ayude con esa cita, que habla de que Jesús dice, fariseos, hay fariseos que vienen y toman a un prosélito y lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes. ¿Me explico? ¿Se recuerdan de ese versículo? Hablaba de cómo nosotros, aún haciendo las cosas para el reino, aún nosotros trayendo, aún llamando, podemos ir a evangelizar, podemos hacer cualquier tipo de servicio, porque también puede expresarse esta calidad para todas las demás áreas de la iglesia.
porque también nosotros está en la manera en cómo servimos nosotros a Dios, y eso tiene que ver con tantas áreas que podríamos tocar, pero haríamos vigilia, porque la calidad en el Señor, la producción en el Señor, tiene tantas áreas que vienen desde la santidad, desde el servicio para nuestro Dios, porque no podemos venir acá y, yo soy diácono, pero puedo llegar a las 6:15. Eso ya no es calidad. Eso ya venir con ese corazón de que, no, hoy no quiero pasar a cantar, hoy no quiero pasar a predicar, ya sé que los hermanos se duermen, ya sé que, y nos desanimamos así. Y podemos perder esa calidad que le podemos dar a nuestro Señor en un momento. Nosotros, nuestra adoración, sabe que Dios reconoce nuestra adoración, aunque aquí vemos quizás, no sé, unas 80 personas más, no soy buena calculando, pero Dios conoce cada adoración de nosotros. No importa si todos nos levantamos a cantar en ese momento de adoración, porque no solo adoramos cantando, sino que adoramos de muchas maneras. Entonces Dios reconoce cada adoración. Y usted puede decir, pero el Señor, ¿qué me va a andar viendo a mí? Si el hermano que estaba a la par ya estaba llorando. Pero usted es usted. Dios le va a pedir cuentas a usted. Dios va a ver la adoración que usted está elevando a Él, si esa adoración es de buena calidad, si es sincera, si es una adoración que viene desde lo más profundo de su corazón. Y así mismo, como nosotros, como Dios está tan pendiente de nosotros para ver nuestra adoración, mucho más Dios va a estar pendiente de nuestro servicio. Mucho más Dios va a ver cómo nosotros, cómo nuestro corazón, cómo nuestra vida está produciendo para su reino. No sé si recuerdan ese versículo en Mateo 5, 14 y 16. Lo vamos a leer. No sé si recuerdan cuando Dios nos llamó a ser la luz del mundo. Cuando Dios fue tan especial, cuando Jesús dijo, vamos a ser la luz del mundo. Imagínense, bueno, así como lo dice ese capítulo. Bueno, vamos a leerlo para entender un poco. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, imagínense, Dios nos está llamando. Esta es una verdadera orden, se puede decir. Este es algo que nosotros podríamos hacer que nos nazca, que no sea algo que nos vengan a ordenar, sino que algo que yo necesito ser, porque yo soy hijo de Dios, entonces, y Dios es luz, entonces eso me constituye a mí, que yo también voy a ser luz. Entonces, la luz, así como nos hablaba estos versículos, la luz no fue hecha para ponerse debajo de una cama, no fue hecha para guardarse y encenderla y guardarla en un armario. ¿Para qué fue hecha la luz? Para alumbrar, para dar visibilidad a las tinieblas. Si ahorita nos quedamos sin luz, pues nadie se va a conocer. Es necesaria la luz, porque la luz es la que nos dice dónde está el camino, es la que nos dice, tiene tantas funciones, es para dar calor, para un montón de funciones que tiene la luz, que nosotros las deberíamos de emplear para el mundo, porque en el mundo nosotros no somos de este mundo, pero nosotros podemos dar ejemplo del testimonio de Dios, podemos con nuestro testimonio predicar el evangelio al mundo, que es aquel amor genuino de nuestro Padre. Amén. Entonces, se nos ha dicho que nosotros somos luz.
que no se debe esconder, sino que debemos de sobresalir y hablar de las maravillas de nuestro Señor donde quiera que vayamos para dar testimonio de Él. Pablo nos muestra cómo estando dentro de una cárcel, él está comprometido. Pablo nos muestra cómo él tiene ese deseo de seguir siendo luz, no solo porque está allá adentro en la última celda, él va a seguir siendo luz aunque lo metan abajo de la tierra. ¿Y a dónde está nuestro fervor y nuestra devoción para poder seguir siendo luz? Muchas veces pensamos de que solo con venir acá ya hicimos nuestra obra del día, ya fui cristiana por un día. Esto no es así, no funcionan así las cosas. Si yo voy a la escuela, si yo voy al trabajo, allá también tengo que ser luz. Si yo vengo a la iglesia, aquí también tengo que ser luz, porque vienen amigos, porque vienen personas que no tienen a lo mejor un momento estable en su vida, que no tienen la mejor espiritualidad en ese momento, y yo voy a ser luz para esa persona. Ese debería de ser nuestro pensamiento como cristianos. Ese debería de ser lo que nos exigimos, lo que deberíamos exigirnos como cristianos de calidad para poder producir para el reino. Porque desde hace cuánto, puede hacerse esa pregunta, ¿desde hace cuánto he dejado de producir para el reino? ¿Desde hace cuánto yo dejé de hablarle a mi mejor amigo de que Dios está ahí para él, que Dios lo ama, que Dios lo necesita? Hace poco recordaba cómo muchas veces como cristianos podemos ser, ¿cómo se le dice? Como arrogantes, no sé, pero como cristianos ser tan serios, tan cerrados, es la palabra. Porque imagínense en este contexto, Pablo está en la cárcel. Pablo no está rodeado precisamente de personas que han hecho cosas buenas. Pablo sabe que entre esas personas puede que hayan asesinos, que entre esas personas pueda que hayan personas que hayan hecho muchas más cosas, atrocidades que a lo mejor él ni las conoce. Pero Pablo no mira lo que tiene enfrente, Pablo mira lo que esa persona va a llegar a hacer en el reino de Dios. Pablo mira lo que él puede transformar y toma el ejemplo de Cristo, y eso es lo que a nosotros nos hace falta muchas veces. ¿Cómo yo voy a transformar si solo miro, ay, es que el hermano, o ay, es que la hermana? No, voy a tomar el ejemplo de Cristo y voy a transformar vidas. Esa debería de ser nuestra postura, nuestra posición para poder producir en el reino, para poder llegar y de verdad ganarnos, ¿verdad? Porque nosotros cuando muramos, no sé, ¿verdad? Siempre vamos a tal vez queremos, ¿verdad? Que no, cuando yo muera, ahí me ponen ese versículo, he peleado la buena batalla. Muchas veces no estamos peleando la buena batalla, no estamos dando lo mejor de nosotros, y aún así queremos que Dios esté ahí atento, queremos que Dios salga corriendo para cumplir lo que nosotros le pedimos, queremos que se haga el 100 lo que nosotros deseamos, pero no estamos produciendo para el reino. Y no sé si se han preguntado muchas veces una pausa para las peticiones que tienes para Dios. Puede ser que no estés produciendo para el reino. Si estamos nosotros con aquella petición y con aquella oración, ¿verdad? Que es que el Señor me va a responder, pero no estamos haciendo nada para el reino, no estamos sirviendo, no estamos ni siquiera dándole palabras de aliento a alguna persona que viene. Imagínense si alguien se le atraviesa, no sé, un vecino y le dice, mire hermana, o mire fulana, porque no hablamos de gente que no es conversa, ¿verdad? Sino que inconversa. Y podemos decirle, mire, o esta persona nos dice, mire, me siento mal, yo quizás me voy a quitar la vida, o no sé, me voy a ir a tomar, no sé. Y nuestras actitudes o nuestras aptitudes, ¿cuáles son cuando estamos frente a estas situaciones? Le decimos, hermano, busque de Dios. O no, muchas veces en la escuela, en el trabajo le decimos, de verdad, pero yo no le puedo ayudar en eso. Nos cerramos muchas veces a lo que deberíamos de hablar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Dios tiene que ser nuestra primera solución y nuestra única solución ante los problemas y las adversidades, no solo para nosotros, sino que sabemos
que Dios es un Dios de lo imposible, y así como Él puede escuchar mi oración, así Él puede escuchar la oración suya, la oración de una persona inconversa. Si nos vamos a la Biblia y recordamos el ejemplo del ladrón en la cruz, Dios le dijo que por haber reconocido que Jesús era el Señor, en ese mismo momento Él iba a estar allá en el cielo. Si sabemos todos los principios del Evangelio, sabemos todo lo que Dios, la misericordia de Dios no tiene límites y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué no nos atrevemos a ir más allá, a poder ir y llevar el Evangelio? A veces hay personas muy duras, hay personas que tal vez se cierran, pero nuestro deber siempre es transformar, nuestro deber es ir más allá, es romper barreras, porque esas son barreras que muchas veces el enemigo puede poner en nosotros. Pensar que no podemos hablarle a nuestro mejor amigo porque es mi mejor amigo y qué va a decir de mí, ¿verdad? No, si es al que más podemos hablarle, es a los que más podemos llamarlos hacia el camino del Señor. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si Pablo no tuvo miedo de hablar, imagínense las personas que están en la cárcel. Onésimo era una de esas personas. Y muchas veces nosotros hasta podemos decir, no, es que en la cárcel no hay nada bueno. No, ahí hay quizás hasta mejores personas que nosotros, cuando Dios convierte las personas. Imagínense, escuchaba, si Dios pudo sacar toda la legión de demonios que había en el endemoniado, ¿creen que no puede cambiar a una persona? Dios puede levantar personas de donde sea, no importa si esa persona es de una cárcel, no importa si es un político, lo que sea. Dios tiene el poder necesario para que esa persona sea transformada, y nosotros decimos llamarnos ser hijos de Dios. Entonces nosotros también podemos tener esa fuerza de voluntad para poder transformar vidas, para poder transformar a las personas y de verdad cumplir de verdad la palabra cuando decimos que somos la luz del mundo, porque predicamos y solo decimos, no, sí somos la luz del mundo, hermanos, sí, somos la luz del mundo, pero no nos estamos comportando como una verdadera luz del mundo, no nos estamos comportando como un verdadero cristiano que produce para el reino de Dios, sino que estamos muchas veces estancados, y allí no podemos quedarnos, porque Dios en aquel día siempre nos va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hagamos. Y cuando Pablo en este momento, estando preso, estando en una situación de su vida no tan buena, no tan bonita, ¿verdad? Porque no me imagino que estar preso sea algo bonito. Entonces Pablo, estando en esa situación, Pablo nunca se rindió, no dejó de transformar para el reino, y aún, eso solo por mencionar este caso, Pablo hizo muchas más cosas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por transformar el reino? ¿Qué estamos por producir para el reino? ¿Qué estamos haciendo para que nosotros podamos cumplir de verdad la palabra y ir como en Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Dónde hemos dejado la escritura? Si estamos acá y pensamos que venir a predicar acá, o pensamos que venir a cantar, o pensamos que venir a servir, que eso nos va a convertir en un verdadero cristiano, y hemos olvidado que también Dios nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque nos estamos apartando a veces de la lectura y pensamos que solo con, ya hice mi oración de media hora, de hora, y ya lo demás es un día normal y corriente para todos nosotros, pero no vivimos conforme a lo que Dios nos dice. Si para estar en los caminos del Señor no se trata, no es un camino fácil, no es algo que, solo es de hacer 2 oraciones, hermano. Ni que fuéramos católicos, ¿verdad? 2 Ave María y no sé qué es lo demás. Entonces no se trata de eso, no se trata de que nosotros vengamos aquí y repitamos cada día una oración antes de dormir, y tendríamos que hacerlo, sí, pero no se trata solo de esa oración, no se trata solo de que voy a venir a un culto y con eso basta.
Se trata de una vida rendida a Cristo. Se trata de lo que yo voy a vivir para Cristo, porque mi vida aquí Dios la pagó con su sangre y no es un valor pequeño, sino que es la sangre de Cristo. Muchas veces gloria a Dios, muchas veces yo lo he dicho y he pensado que muchas veces tal vez estamos pidiendo que Señor, dame esto, dame lo otro, y no nos recordamos que la principal promesa, el principal milagro que Dios hizo en nuestras vidas fue haber dado su vida en la cruz hace 2000 años. Y esa es la primer cosa por la que deberíamos agradecerle a Dios cada día, porque nadie más lo haría, hermanos. O dígame usted, ¿quién vendría? Mire, de la vida por aquel fulano. Ni siquiera lo conoce tal vez, pero solo Cristo. Imagínese cuál es el valor de la sangre de Cristo y cómo yo voy a venir a estar agradecida con Dios y tratar de querer producir para el reino si yo sé que Él ha dado su vida por mí. ¿No es suficiente eso? Es más que suficiente, hermano. Es más que suficiente saber que mi vida ahora yo la rindo para Cristo, que estamos aquí y podemos decir: yo estoy aquí para vivir para Dios, decir como Isaías, decir como los demás profetas: heme aquí, Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir produciendo para el reino? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir donde esa persona, a ir donde aquel hermano que se fue quizás y ya no anda en los caminos de Dios y se ha vuelto quizás hasta ateo se ha hecho y ya se pone a defender y a debatir, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ir a traerlo, a hablarle de la palabra, a ir tras aquellas personas que en algún momento negaron su fe y tal vez algo los hizo retroceder? Cuando alguien se queda sin el ánimo necesario, ¿cuándo estuvimos ahí para esas personas? ¿Cuándo estuvimos ahí para decirle: hermano, venga, regrese? Solo dejamos que se fuera alejando. Y aún quizás lo hicimos mal, hasta una patada quizás le dimos, al decir: ay no, ya se veía que ese hermano se iba a caer. Muchas veces tomamos esa actitud y no sabemos cómo vamos a dañar el reino de los cielos. No sabemos cómo vamos a afectar, porque no solo está viendo ese hermano, sino que están viendo 3 hermanos más y se van a ir uno por uno y eso va a quedar en nuestra conciencia. Eso va a ir afectando su vida espiritual poco a poco. Entonces, ¿desde qué momento hemos dejado de producir para el reino? ¿Sabe que Pablo le echó un gran ojo a Onésimo y el significado de Onésimo es ser útil? Pablo sabía que Onésimo era útil. Pablo sabía que a pesar de lo que Onésimo había hecho, Pablo trató y Onésimo fue transformado y Onésimo hizo, su cambio fue radical para que Pablo tuviera el valor de escribirle a Filemón y decirle: ahora sí te lo mando, me lo quedara yo. Imagínense que Pablo, ¿verdad? Pablo, si hablamos de Pablo, sabemos que hablamos de una persona grande en la Biblia, ¿verdad? Entonces, imagínense que Pablo venga y le diga: ¿qué, hermana Sonia? Se la mando a la hermana Nena que vaya a su sector. Yo sé que yo quisiera que la hermana Sonia se quedara conmigo, pero se la mando porque también sé que le va a ser útil. Ese es un gran privilegio, hermanos. Ese es un gran privilegio y podemos ver cómo la actitud de Pablo es tan bonita con una persona que venía de la cárcel. Cómo él pudo transformarlo a través del amor genuino de Cristo a Onésimo, porque no fue por voluntad de Pablo de decir: vos estabas mal, ahora vas a estar bien, sino que es una transformación que viene del amor genuino de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de expresar al momento de querer transformar a la gente, al momento de querer producir para el reino en todas las áreas de nuestra vida, sea en servicio, sea en el evangelio, sea en el discipulado. Porque así como les decía, Pablo no se quedó solo con el evangelio. Pablo vino, Pablo moldeó a Onésimo, Pablo lo discipuló. Son dos cosas muy diferentes.
Y nosotros, ¿verdad? Nos quedamos en, ya se convirtió el hermano. O, ya barrí aquí, que me tocaba de diácono, de diaconisa, ya barrí, ya hice lo que tenía que hacer. No venimos con aquel agrado, con aquellas ganas de darle lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Imagínense, nunca vamos a poder pagar el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, nunca. Porque la sangre de Cristo es lo más valioso que puede haber. Y con esa sangre hemos sido comprados, hermanos. Ese es un gran regalo de parte de nuestro Dios. Nunca vamos a poder pagar eso, pero aún así podemos vivir cada día y rendirle el mejor trabajo que podamos nosotros a Cristo. Poder rendirnos cada día a Cristo con la mejor calidad, imagínense que en cada súper, en cada trabajo en el que se ven productos, siempre pasa un auditor, incluso en los restaurantes, siempre va un auditor que mira todas las áreas y tiene que ver que ese trabajo esté bien limpio, que no hayan objetos, hay una gran rama, un listado, que de eso depende el trabajo de cada área, de cada trabajador. Si viene ese auditor y ve, digamos, que hay un producto en el suelo, una carne, un filete de carne y está tirado en el suelo, ¿verdad? Ay, esto, hermano, eso le baja todo el porcentaje a ese grupo y ahí peligra la cabeza el que sea el líder, el jefe de esa área. Imagínense, ¿y cómo es que en los trabajos pasa una auditoría? ¿Cómo es que en los trabajos tenemos que hacer todo tan impecable, tan nítido, tan de buena calidad y se mantienen los productos así? Y nosotros, para darle ese trabajo al Rey de Reyes y Señor de Señores, no lo hacemos como se debe. Tenemos y debemos, porque este tendría que ser nuestro deber, querer darle ese trabajo de buena calidad, ese trabajo que de verdad en algún momento cuando nosotros vayamos a partir, de verdad la gente diga, ha peleado la buena batalla. Yo sé que nunca le vamos a llegar tal vez a los pies a Pablo, ¿verdad? Pablo hizo, ¿cuántas cosas no hizo Pablo? Pero usted y yo podemos hacer otras también. Usted y yo podemos venir, podemos ir a evangelizar, podemos ir a hacer el trabajo de la obra del Señor, es enorme. Cada uno de los ministerios que tenemos aquí en la iglesia es enorme. El ministerio de Vida Sin Límite, imagínense ir a las cárceles a predicar. Antes estaba ese ministerio, hoy creo que ya se va a volver a reanudar porque hubieron conflictos, no sé. Pero imagínense hacer todas estas cosas para el reino de Dios. ¿Cuánto más Dios no puede hacer por nosotros? Si nos recordamos de aquel versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Esa palabra trae promesa. Esa palabra puede cumplir una promesa en su vida si usted la cree, pero así como dice esto, no está en la Biblia, pero es un dicho de que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Porque no se trata de que, yo le voy a pedir a Dios y Él me va a responder, porque yo aquí paso día y noche, pero se trata de no solo de tener esa convicción, sino de que así como yo quiero que Dios me dé, así yo trabajo para Él, así yo rindo mi vida a Él, porque primero Él se entregó por mí. Esa tiene que ser nuestra postura. No sé cuántas veces nos hemos preguntado cuántos frutos tenemos, cuánto hemos producido. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre los frutos, hay muchos versículos que nos hablan de esa productividad. Ya no la voy a citar por el tiempo, pero Pablo nos deja una gran enseñanza. Y es que podemos transformar, podemos producir para el reino. No importa dónde estemos, no importa si estás en una cárcel, no importa. Y no lo digo literal, ¿verdad? Porque Pablo aquí sí estaba en una cárcel.
pero podemos estar atravesando cualquier tipo de pruebas, podemos estar viniendo tal vez con una lucha que no logramos aguantar en ese momento, no sé, pero podemos seguir produciendo para el reino. Y no nos debemos de detener. Ahí tendría que ser donde más podemos producir para el reino, donde más podemos venir, rendirnos a Dios y darle ese trabajo de mejor calidad a nuestro Dios. Todo lo que lo hacemos para la gloria y honra de Dios. Todo lo que hacemos debe producir. Si el poder y la gloria de Dios es quien gobierna nuestras vidas, eso tiene que reflejarse. Es como lo que les decía de la luz. Si Dios es quien mora en nosotros, eso tiene que ser una evidencia, tiene que haber una evidencia de que Dios está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que va a decir eso de nosotros? ¿Quién va a hablar por nosotros? Esa actitud, si nosotros entre más nos pegamos, entre más nosotros tenemos esa vida íntima con Dios, el poder de Dios se va a manifestar a través de nuestra vida. Y eso es lo que nos va a hacer ir y predicar el evangelio. Eso es lo que nos va a hacer ir y animar a nuestro hermano. Ese poder que se tiene que reflejar en nuestras vidas es lo que va a hacer cambios y va a producir para el reino. ¿Desde hace cuándo dejamos de pedirle a Dios que more en nosotros? ¿Desde hace cuánto dejamos de decirle a Dios, necesitamos tu presencia? Porque una persona que no tiene frutos, una persona que no produce, habla de que Dios no está tan presente en su vida. Habla de que a lo mejor está un poco lejos. Habla de que esa persona necesita acercarse más a Dios. Necesitamos acercarnos lo suficientemente a Dios para que su poder se manifieste en nuestras vidas y podamos producir para su reino. Dios es un Dios de orden. Y todo lleva así, todo lleva su cadenita, así como a veces vemos películas y bien sabemos que de una película se conecta con otra, de esa se conecta con otra, y eso bien lo sabemos. Pero cómo nuestra vida espiritual nos lleva a fluir en Dios, eso no lo sabemos. No sabemos en qué momento, hermana, ¿y cómo voy a hacer para saber si es Dios o para escuchar a Dios o para caminar? Primeramente, sabemos que el mensaje viene de la palabra. Sabemos que lámpara es a mis pies su palabra. Conocemos la Escritura, pero ¿cuándo vamos a meditar en ella? ¿Cuándo vamos a venir de rodillas a pedirle a Dios que pueda estar presente en nuestra vida? Sí, todos los días, imagínense en ese pasaje de la Biblia donde la gente oraba al Dios no conocido. Qué tremendo sería nosotros estar hablando y sí, Señor y Señor, pero no queremos conocer quién es ese Señor al que le estamos pidiendo. Eso tiene que hablar mucho de nuestra vida espiritual y nosotros podemos venir, podemos alabarle, podemos cantar, podemos predicar, podemos hacer cualquier cosa, pero estamos produciendo para el reino. Necesitamos cada día, necesitamos escudriñar las Escrituras y tomar ejemplos como el que Pablo nos ha dado. Sé que Pablo tenía muchos defectos, pero dígame usted, ¿quién de aquí es perfecto? Solo Dios. Solo Dios es perfecto. Pablo tenía muchos defectos, pero Pablo nos ha dado tantos ejemplos que podemos seguir. Pablo nos ha enseñado cómo nosotros podemos transformar vidas, cómo nosotros podemos hablarle a la gente, no importa de dónde sea esa gente, pero cada persona en el mundo merece saber que hay un Cristo que dio su vida por ella. Cada persona, así como a los que nacimos en el Evangelio no, ¿verdad? Pero cada persona que está aquí, porque se convirtió en que alguien le habló de Cristo, necesitábamos conocer de Dios. Necesitábamos escuchar de aquel que dio su vida por nosotros. Y que Dios bendiga, ¿verdad? Todas esas personas que en algún momento nos hablaron y que nos dijeron, aquí está la verdad, lea la Biblia, ore. Y conocimos al verdadero Dios. Porque hubo un
siervo, porque hubo una sierva, porque hubo una persona que se atrevió a poder hablar de Dios, que se atrevió a poder producir para el reino, que se atrevió a quedarse ahí y de verdad ser un pilar y de verdad cumplir la misión que Pablo decía, cumplir todas las cosas que Pablo aquí nos estaba enseñando, que es el arte de transformar, que es aquello que nos ayuda a producir, porque no nos tenemos que quedar solo con, así como la parábola de los talentos, ¿verdad? Que ¿sí se recuerdan de la parábola de los talentos? Que a uno se le dio tantos, al otro se le dio tantos, al otro, y al final, ¿cuánto nos ha dado Dios a nosotros? Y al final, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para producir eso? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para poder ganarme de verdad ese derecho a la salvación? Para poder de verdad yo decir, he peleado la buena batalla. Necesitamos tanto, necesitamos conocer, necesitamos saber y ir más allá en todo esto, en la escritura, en la oración. Necesitamos seguir produciendo para Dios, pero primeramente para poder producir para el reino necesito saber que estoy de la mano con el que está en el reino, que estoy de la mano, que es Dios quien me guía, que es Dios quien está ahí para poder ayudarme. Y ya terminando con eso, para poder decir al finalizar nuestra carrera, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. ¿Podemos ganarnos de verdad el decir eso, hermanos? Queremos ganarnos el que digan, de verdad la hermana peleó la buena batalla. ¿Cree usted que se merece ahorita que alguien le diga eso? Porque muchas veces nos quedamos cortos, porque Dios se merece lo mejor. Dios se merece la mejor calidad, el mejor producto, nuestro mejor servicio como cristianos. Eso se merece Dios y más. Porque siempre debemos de darle gloria y honra al que vive para siempre. Porque sin Él, hermanos, nosotros no seríamos nada. Sin Él no estaríamos acá y nuestra vida tendría que ser para rendirla a nuestro Dios. Vamos a finalizar. Y quiero que hagamos una pequeña recapitulación personal, ¿verdad? En este momento. Y que pensemos, ¿estoy de verdad yo haciendo lo que debería de ser hasta ahorita? ¿Estoy de verdad yo produciendo para el reino? ¿En qué momento yo dejé de producir para el reino? ¿O qué cosas he hecho? ¿Qué cosas he hecho que me mantienen aquí presente a nuestro Dios, que sean, ¿verdad? Que nos hagan de unos siervos de valor, que nos hagan así, ¿verdad? Como las parábolas en la Biblia de aquel siervo que sí hacía su trabajo. ¿Estamos haciendo nuestro trabajo, hermano? Hay pocos amenes. Entonces, eso habla de cómo nosotros nos hemos detenido para producir en el reino. Y eso habla de cómo nos hemos detenido para transformar, porque si somos hijos de Dios, tenemos que ser como ese ejemplo que Dios nos ha dado, que es el de transformar, que es el de dar amor. Podemos seguir el ejemplo de Cristo y podemos ser, si somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Y cuántos actuamos como hijos de Dios? ¿Cuántos vivimos como hijos de Dios? ¿Cuántos hemos rendido nuestra vida a Dios? Amén. Así en medida uno va diciendo más, van bajando más los amenes, ¿verdad? Podemos hacer ese recuento, podemos hacer ese examen en nuestra vida y decir, de verdad estoy haciendo las cosas bien para Dios, porque no hemos mencionado, hermanos, si usted está en pecado, no hemos mencionado cosas malas, solo cosas que hemos dejado de hacer, así como ese versículo que dice, ay, se me fue, que habla de que no estamos haciendo las cosas mal, pero si no hacemos las cosas bien, también es pecado. O sea, si no estamos haciendo las cosas que son buenas, también eso se nos cuenta como pecado. ¿Sí?
¿Se recuerdan de ese versículo? Ese, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Entonces, si hasta aquí, hermano, usted ya hizo un recuento de todo lo que está pasando en su vida, en cada una de nuestras vidas, porque así podemos estar todos, hermanos. Así podemos estar nosotros quedándonos cortos, no sabiendo si lo que está subiendo ahí arriba de verdad está produciendo, o si lo estamos haciendo de buena calidad, si lo estamos haciendo bien y bueno para nuestro Dios, porque Dios se merece lo mejor, hermanos. Voy a dejar hasta aquí y esta corta meditación. Quisiera preguntar si hay alguien entre nosotros que quisiera decir: Señor, aquí estoy. A lo mejor no he hecho lo mejor que puedo. A lo mejor no he hecho mi trabajo de buena calidad. A lo mejor alguien de la iglesia se fue y fue mi culpa. O no sé, alguien que pueda decir: Señor, estoy arrepentida de todas aquellas cosas que no he hecho bien. Que sé que son cosas buenas, que sé que son cosas que producen para el reino, pero las dejé de hacer. Son cosas que a lo mejor tenía que haber hecho y no las hice. Podemos venir y darle primero gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y aunque nosotros hayamos dejado de hacer esto, muchas veces en la misericordia de Dios está tener ese cuidado de nosotros, siempre darnos ese favor, aunque no lo merezcamos, pero Dios siempre permanece fiel. Vengamos en palabras de oración y pidámosle en esta corta oración que pueda ser Él quien pueda renovar nuestras vidas, que pueda ser Él quien pueda transformarnos primeramente a nosotros, para que podamos transformar nosotros y podamos producir para el reino. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque has sido tú, Señor, quien nos ha ayudado, quien nos ha hablado, quien ha traído, Señor, esta palabra, primeramente hablando, Señor, a mi vida, Padre, porque no hay nada, Señor, que pueda detenernos, no hay amistad, Señor, no hay cualquier cosa que pueda perjudicarnos, que pueda hacernos cambiar para mal, sino que estás tú, Señor, y sigues teniendo misericordia y sigues ayudándonos y dándonos las fuerzas, porque necesitamos, Señor, siempre estar pendiente de tu obra. Necesitamos siempre, Señor, seguir produciendo, seguir transformando, porque eso es lo que va a hablar de nosotros, Señor. Eso es lo que tú vas a ver en ese día, Padre. Eso es lo que tú vas a tomar, Señor, aparte de todo lo demás que necesitamos para poder lograr, Señor, esa corona, para poder, Señor, decir: un día he peleado la buena batalla. Gracias, Padre, porque tú no te quedas con nada, sigues, Señor, cuidando de nosotros, Señor, aún sin merecerlo, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos de valor, a poder ser hombres y mujeres de valor que puedan decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, no importa la circunstancia, no importa la dificultad, como Pablo cuando estaba en esa cárcel. Allí, Señor, Pablo pudo hablar de tu nombre, pudo poner tu nombre en alto y pudo poder evangelizar a cada uno de esos hombres, Señor, y aún así discipuló, no se quedó hasta ahí, sino que discipuló, Señor, y eso nos enseña a nosotros que podemos hacer cosas grandes porque tú estás con nosotros, Padre. Te damos las gracias, te damos gloria y honra, Padre, que solo tú mereces, y te pedimos que seas tú quien pueda enseñarnos, Señor, a transformar, enseñarnos, Señor, a poder producir más para el reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Voy a dar unos anuncios para esta semana. Y siempre recordemos el día de mañana el culto de oración a las 7 de la noche, y el día jueves el culto general a las 6 p.m. También recordemos que este sábado es la gala matrimonial, que cuesta $30 por pareja. Y van a haber muchos premios.